Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas Buenas, ¿qué tardes. tal? Buenas tardes. Buenas- Antes que nada, quisiera agradecerle la aceptación a mi invitación a participar aquí con esta plática, con su plática en el curso de vivienda colectiva como proyecto urbano. Ya es la segunda vez que colaboramos. También la doctora Rosalba González impartió una conferencia muy interesante en el diplomado del año pasado y es una de nuestras autoras del próximo libro pues, que va a salir en unos meses. Por lo tanto, pues es un gusto poder seguir colaborando. Voy a leer la semblanza que nos hizo el favor de compartirnos para poderla presentar. La doctora Rosalba González Loide es doctora en Sociología en el campo de la sociedad y territorio por la UAM. Es maestra en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Comunicación por la UNAM. Cuenta con diversos diplomados, entre los que destaca el diplomado en Estudios Sociojurídicos del Suelo Urbano de la Lincoln Institute of Land Policy y la UNAM, así como el diplomado en Intervenciones Urbanas Integrales de CORE y la UNAM. Sus líneas de especialización son de suelo y vivienda, de este último con especial énfasis en la vivienda en alquiler. Durante los últimos años ha trabajado como consultora en la elaboración de planes de desarrollo urbano en la Ciudad de México y Estado de México, así como en la construcción de documentos de trabajo para la producción de vivienda asequible a nivel federal y para la Ciudad de México. Ha participado en múltiples foros y talleres como especialista en temas de vivienda, participación ciudadana y perspectiva de género. Es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Arquitectura, ambas de la UNAM, y recientemente se incorporó como profesora invitada en el área de Sociología Urbana de la UAM de Azcapotzalco. Muchísimas gracias, doctora, y le dejo la palabra para que pueda empezar su plática. Ok, muchísimas gracias y gracias por la invitación nuevamente. Em, Voy a compartir pantalla. Eh, Ahí está. Para comenzar a abordar lo que voy a hablar. Hoy tengo, digamos, la perspectiva tiene que ver como, em, digamos, un poco plantear el terreno de donde abordamos de una perspectiva la vivienda en alquiler en América Latina, que es un debate, este específicamente que voy a abordar es un debate muy joven desde el sentido académico y también desde la perspectiva normativa, ¿no? No es que el alquiler o la investigación sobre alquiler sea joven, sino esta perspectiva que voy a abordar que tiene que ver justamente con la evolución y con las transformaciones del mercado de suelo y con ello también de la vivienda que hemos vivido pues los últimos 40 años, que tiene que ver también con la inserción, quizá la intensificación de los cambios de las políticas derivado de la inserción neoliberal en América Latina y que también da como una pauta y una perspectiva distinta sobre cómo se administra el suelo y también la incidencia de la vivienda, que estas perspectivas son un poco previas, que tienen que ver con mecanismos desarrollistas después de la segunda mitad del siglo XX, que no voy a ahondar tanto en eso, porque voy a abordar más la perspectiva contemporánea, pero se intensifican en este periodo. Entonces, vamos a hablar un poco, les voy a abordar algo muy pequeñito sobre la teoría de, una tipología de ciudades que abordan un par de autores de la universidad de la que formo parte, y luego un poco vincularlo con cómo pensamos la vivienda en alquiler en términos del mercado de suelo. Por eso voy a abordarlo mucho desde centralidades urbanas y voy a explicar un poco qué tiene que ver esto de las centralidades urbanas con el alquiler, no solo en México, sino en América Latina, ¿no? Y lo vamos a abordar. Voy a poner el ejemplo de Ciudad de México. Vamos a ver varias cartografías respecto de la distribución de bienes y servicios, tanto de la perspectiva pública como la privada, un poco para ver, digamos, cómo se territorializa este fenómeno y, bueno, qué se puede hacer al respecto de ello, ¿no?
ya para pasar de la introducción, les decía que vamos a comenzar con esto antes de hablar de los datos, antes de hablar como de del fenómeno en sí. Quiero hablar de esta perspectiva de Giglia y Duau, que son dos sociólogos urbanos importantes para la teorización de las ciudades latinoamericanas y publican varios libros, artículos, entre ellos La disputa por el espacio, en donde hacen una especie como de tipología de las ciudades que hay dentro de las grandes metrópolis latinoamericanas, ¿no? Y ahorita creo que viene una tablita más adelante, esta tipologización genera una perspectiva bastante interesante sobre cómo entender, por ejemplo, las diferencias entre centralidades urbanas y las áreas periféricas, ¿no? O áreas con, por ejemplo, usos monofuncionales en temas también de costo del suelo, pero también de las prácticas urbanas que se llevan que se insertan al interior de esas zonas, ¿no? Y como ejemplo de ello es un poco este debate que vemos, sobre todo en los últimos años, sobre que salen ciertas colonias o ciertos espacios de las grandes metrópolis como el espacio de conflicto, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, esa mención permanente a la Roma Condesa, o en el caso de Guadalajara, hablar de la Americana, ¿no? Es decir, porque esos espacios están en constante debate público y también debate en el territorio. Y bueno, lo que hace Giglia y Duau es explicarnos un poco esta lógica, ¿no? Que subyace en las relaciones de lo que ellos denominan el orden urbano, ¿no? Y ese orden urbano no es eh, más que el conjunto de como normas y reglas, pero no de la parte normativa o no únicamente de la parte normativa jurídica. Es decir, no solo son las normas de uso de suelo o las normas formales de convivencia de, pues no sé, las leyes que tengamos de convivencia vecinal o al interior de los edificios de las reglas condominales, sino también reglas que forman parte como de las negociaciones que se hacen entre no solo los vecinos, o sea, no solo los vecinos residentes, sino también otras personas habitantes de ese espacio, porque van a trabajar por ahí, porque tienen que transitar por ahí, ¿no? Y esto, digamos, esta lógica del orden urbano, según esos autores, tiene mucho que ver con la forma urbana, el tipo de actividades que se realiza al interior. Pepito hace una tipología muy, muy interesante de diferentes tipos de ciudades al interior de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, que sirve para explicar varios de los fenómenos que vemos, por ejemplo, en, en zonas informales, ¿no? Es decir, cómo se dan cómo se da ese orden urbano, por ejemplo, en las periferias de asentamientos informales con predominantemente vivienda de autoproducción, ¿no? Esto lo hacen un poco para entender no solo cómo se produce el espacio en este orden urbano, sino también para entender las reglas más allá de la estructura formal, ¿no? De, digamos, la parte normativa, la parte jurídica, lo que sí existe en el papel, en las leyes, sino cómo las personas también, a partir de la actualización de las leyes vigentes y también la interpretación o simplemente la violación a esas reglas existentes o la falta de reglas, producen espacio, ¿no? Y esto va a ser fundamental para entender cómo convivimos cotidianamente al interior de cada uno de estos espacios. No me voy a referir a todos estos contextos, les voy a mostrar una tablita, eh, pero digamos a la conclusión, bueno, a la hipótesis que luego se convierte en conclusión es que hay una correspondencia entre estas formas de producción que les mencionaba, que tenían que ver con la morfología, los antecedentes históricos del espacio, qué tanta formalidad en términos de diseño institucional y también físico, por ejemplo, la traza urbana, tienen un impacto en la forma en cómo generamos prácticas de apropiación sobre este espacio, ¿no? Cómo nos comportamos, cómo habitamos, ¿no? Y bueno, hay como un ejemplo como típico de
cómo respondemos ante, por ejemplo, cuando no hay acuerdos, ¿no? Pues en otros contextos, esa falta de acuerdos puede ser respondida como con violencia, en otros, en otros contextos, esa falta de llegar a acuerdos se responde a partir de colocar más leyes, ¿no? O exigir la colocación de más leyes, ¿no? Porque el vecino está violando el uso de suelo o está violando el reglamento de prácticas y entonces lo voy a acusar con la ley, ¿no? Y en otros espacios digamos, ese camino no es el más típico o es más ni existe, sino que es directamente la confrontación física, ¿no? Eh, y entonces, digamos, este planteamiento nos da mucha tela de dónde cortar sobre entender sobre todo la parte antropológica y sociológica de la producción del espacio, desde el pensamiento más lefebriano posible, ¿no? Aquí está la tablita donde nos hablan justamente de estos cuatro espacios, ¿no? La ciudad del espacio disputado, del espacio homogéneo, del espacio colectivizado, del espacio negociado, y qué tipo de urbanización, eh, digamos, precede a la producción de ese espacio, ¿no? Eh, digamos, esto que puedo aportar, esto que les comentaba sobre estas potencialidades analíticas, en términos no solo de describir cómo habitamos las ciudades a partir de sus características, eh, sí decir que no es un planteamiento determinista, no es que esa ciudad con ese tipo de urbanismo produzca literalmente ese tipo de prácticas, sino que incide en ellas, ¿no? Y entonces nos da también pautas para entender, por ejemplo, cómo se podrían plantear mecanismos de reorganización, ¿no? Mecanismos, por ejemplo, de promoción de mayor identidad, arraigo sobre ciertos espacios a partir justamente de esas prácticas que se generan y de las complejidades internas que hay en cada estructura, ¿no? No voy a profundizar, les decía, en todas las tipologías de ciudades, pero me voy a quedar en la ciudad del espacio disputado, porque aquí es donde subyace la lógica de centralidad urbana, ¿no? Es decir, esa ciudad del espacio disputado que describen Giglia y Duau es la centralidad urbana para las metrópolis latinoamericanas, ¿no? Y bueno, como veíamos un poco en la tablita, qué características, ay, qué fea se ve la imagen ahí, quedó horrible. Una de las características de la centralidad, perdón, de la ciudad del espacio disputado, la primerita es que, eh, digamos, hay una diversidad de usos en esas zonas. Es decir, no son solo zonas habitacionales, como suele ser, por ejemplo, en la ciudad del espacio colectivizado, que se refiere sobre todo a las unidades habitacionales producidas en cierto periodo, en el caso mexicano, en donde pues, la actividad es predominantemente habitacional y eso implica ciertas prácticas, ¿no? En el caso de la ciudad del espacio disputado, en realidad lo que confluyen son diferentes usos, ¿no? No es solo lo habitacional, sino también va a estar lo comercial, generalmente está relacionado también con elementos de valor histórico y patrimonial. Pongo los ejemplos de los centros históricos de las ciudades, que digamos casi por definición son centros urbanos, aunque sí hay algunos casos en donde no es así, que tienen que ver con varios patrones. No es el caso de las ciudades, de gran parte de las ciudades mexicanas, pero sí tenemos algunas ciudades con centros históricos en donde no necesariamente son centros urbanos consolidados. Pero bueno, ¿qué le da este valor histórico y patrimonial? Pues generalmente un atractivo por dos vías, generalmente ese atractivo es de viajes, es funcional porque las zonas patrimoniales suelen tener también centros de servicios, ¿no? Es donde pues voy a hacer servicios de gobierno, donde tengo que ir a hacer trámites o donde está literalmente la sede de gobierno. Esto sucede, eh, digamos, casi por definición en varias de las capitales latinoamericanas, que el centro histórico además está vinculado al centro, a la sede de gobierno, puede ser local o nacional. Eh, y eso provoca, digamos,
convergencia de diferentes intereses en un mismo espacio, pues provoca conflicto, ¿no? Lo que nos dicen esos autores es que en la ciudad del espacio disputado, y por eso lo denominan así, el conflicto es endémico, es natural de esa, digamos, de ese tipo de lógicas, porque al tener diferentes actividades y al hacerlo atractivo, pues hay que competir por esos usos, ¿no? Por todos los actores que quieren hacer uso de ese espacio, ¿no? Los que quieren vivir ahí, los que quieren comerciar ahí, los que quieren ser turistas en ese espacio, los que quieren trabajar en ese espacio. Y eso provoca que esta conflictividad sea natural, pero que coexista en una especie de equilibrio, digamos, como endeble, ¿no? Un equilibrio que está ahí claramente con permanente conflicto, que es lo que vemos permanentemente, por ejemplo, en los medios de comunicación sobre los debates, por ejemplo, cuando hay marchas, cuando hay intentos o promoción de regulación sobre ciertos fenómenos, pues vamos a ver cómo esos conflictos o ese equilibrio precario sobre los diferentes usos van a entrar en tensión mucho más arriba que esa conflictividad que está como ahí latente, ¿no? En algunos momentos vamos a ver picos sobre esa estructura, ¿no? Otro punto importante es que las centralidades tienen esta lógica muy clara y territorializada de la dinámica metropolitana, ¿no? Pongo como ejemplo estas centralidades en donde, pues, por diferentes razones, justamente por la diversidad de usos que tienen estos espacios, conocen, alguien que vive en la periferia de una ciudad, pues va a conocer la centralidad, ya sea porque la visitó, porque fue como turista, porque fue a hacer un trámite, porque ahí va a la escuela, porque ahí trabaja, ¿no? Entonces, digamos, una de las condicionantes o características específicas de las centralidades urbanas es que tienen un vínculo con lo metropolitano, con la lógica metropolitana de manera muy intensiva, ¿no? Es decir, cuando pensamos en intervenir las zonas centrales, no estaríamos pensando únicamente en intervenir ese territorio, sino el impacto que genera hacia afuera a nivel metropolitano, ¿no? Eh, Otro punto también relevante que tiene que ver con la parte histórica y morfológica, pues es que el diseño, vamos a llamarlo físico, ¿no? Urbano, o la planeación territorial del espacio, suele estar vinculado con ideas de ciudad específica, ¿no? Por ejemplo, las trazas, el diseño de las calles, los cortes, etcétera. Y eso claramente le da una incidencia al interior sobre cómo se organiza la ciudad y bueno, como está vinculado con lo metropolitano, también su relación con a esas otras escalas, ¿no? Está caracterizado por diversos grados y tipos de centralidad, es decir, también una característica de la ciudad del espacio disputado es que no es que, como en la teoría, digamos, de la Escuela Ecológica de Chicago, en donde tenemos ese centro como una especie de eco hacia afuera, y ese centro, digamos, concentra absolutamente todo. En realidad, lo que tenemos en esta lógica es varios tipos de centros al interior de la ciudad del espacio disputado. Y esos centros van a tener diversos grados justamente de centralidad. Esos centros pueden deberse a la concentración de, por ejemplo, los nodos de empleo, otros a la concentración de las actividades turísticas, otros a la concentración de actividades educativas, ¿no? Por ejemplo, una universidad con pues una dimensión metropolitana podría convertirse en un centro o un subcentro dentro de las lógicas de centralidad urbana, por lo que detona. Los usos habitacionales, que esto es muy interesante en la centralidad y eso lo vamos a abordar en un momento, es que tienen esta característica como atraen esos suelos, atraen a diferentes perfiles socioeconómicos. Ojo, atraen, no todos
no todos son susceptibles de llegar, pero vamos a abordar eso. Muchas veces, y esta es una característica que se describió hace unos años de una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde una de las características interesantes es que los usos habitacionales suelen ser socialmente, y con socialmente nos referimos sobre todo al aspecto económico, aunque no únicamente heterogéneo, ¿no? A diferencia de cuando vemos zonas que no son áreas centrales, por ejemplo, zonas habitacionales de clase media alta, pues suelen ser homogéneas incluso hasta en su arquitectura, en la definición y obviamente también de las prácticas que se dan al interior, pero en las centralidades urbanas vamos a tener como un abanico mucho más amplio que sin embargo en los últimos años esto ha ido reduciéndose porque al encarecerse el suelo, se encarece la vivienda y las prácticas para poder acceder a la centralidad cada vez son más desiguales, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad ha ido disminuyendo en los últimos años, pero sí es una característica que todavía tenemos en las centralidades urbanas, ¿no? Em, entonces, Eh, algo importante, y antes de hablar directamente de alquiler, estas características de las centralidades urbanas es que al tener todos estos intereses, ¿no? Eh, Intereses diversos, no solo son intereses eh, económicos, ¿no? No es solo las personas que quieren vivir ahí, que quieren comprar ahí para rentabilizar el suelo por vivienda, servicios o lo que quieran colocar, sino también los intereses de pues personas que quieren vivir ahí porque les gustaría vivir más cerca de su empleo, por ejemplo. Entonces, todas, digamos, la convergencia de de estos intereses por el espacio bien ubicado, y ahorita vamos a ver específicamente, les voy a dar el ejemplo de Ciudad de México, es que esa convergencia o ese aumento del interés no es solo resultado de prácticas de privados, sino la suma de varias prácticas anteriores, tanto público como privadas, ¿no? Y pues eso naturalmente hace que sea más costoso. Y digo naturalmente en el caso latinoamericano porque solemos tener una incidencia muy pobre en los mecanismos de regulación de suelo en, históricamente, ¿no? Digo, aunque hay algunas ciudades y países que en la región intentan abordar esta perspectiva, la verdad es que la tendencia que tenemos sobre la regulación del suelo es más bien hacia promover su rentabilidad económica, ¿no? Entonces, si hay más intereses, lo que hace es que el suelo sea más atractivo. Recordemos que el suelo no es algo que se pueda producir, ¿no? El suelo, lo he dicho en otros espacios, el suelo tiene básicamente un carácter monopólico, ¿no? Como unos metros cuadrados en una esquina de una avenida de la ciudad, pues no lo puedo producir, o sea, ese suelo es único, básicamente, ¿no? Entonces, si el suelo es más caro, pues todo lo que se produce sobre este, ¿no? Claramente también lo va a hacer, entre ellos la vivienda. Y entonces ahora sí vamos a hablar de alquiler y centralidad. O ya todo esto era para hablar de centralidad urbana, como de la parte teórica, sobre todo para reconocer e identificar que no es, no es solo los actores, digamos, con toma de decisión los que inciden en la valorización del suelo y por lo tanto la vivienda, sino que son resultado también de prácticas. Em, Aquí, y retomo lo que dije al inicio, como en la parte introductoria, de que en América Latina durante por lo menos un par de décadas el tema de alquiler de verdad desapareció del ámbito tanto del interés de las políticas públicas como del ámbito académico, que generalmente son perspectivas que van de la mano. En 2014-15 se publican tres documentos que están bastante alineados entre sí, el Banco Interamericano de Desarrollo para hablar de el regreso del alquiler a la región de América Latina, ¿no? Como paréntesis nada más, la segunda mitad del siglo XX en América Latina desapareció por completo básicamente la perspectiva de la vivienda en alquiler como política pública habitacional.
y se estableció que era una lógica de desarrollista muy vinculada con el pensamiento capitalista de Estados Unidos y del norte global, promover la vivienda en propiedad a partir de mecanismos de endeudamiento, ¿no? Y para una parte importante de América Latina, los ejemplos más claros son Perú y México, con la promoción de la formalización de la vivienda informal, ¿no? Es decir, básicamente volver a propietarios a la mayor cantidad de personas posibles, porque eso les permitía entrar al sistema bancarizado tradicional, ¿no? O por lo menos eso se creía. eh, el caso peruano con los informales y el caso mexicano no fueron eco de esa teoría o esa hipótesis sobre la incorporación de los pobres urbanos al sistema bancarizado, pero se planteó como una lógica de desarrollo y que seguimos teniendo instaurada como latinoamericanos, la lógica de que la vivienda en propiedad debe ser como un motor de vida, ¿no? Como este, una meta, una meta de vida en la trayectoria de los hogares latinoamericanos, ¿no? Sin embargo, a partir de los noventas, cuando hay varios cambios estructurales, económico-políticos a nivel global y que inciden muy fuertemente en la región, que son la instalación de políticas económicas neoliberales en muchos sentidos, en algunos casos más o menos radicales, pero lo que hacen es, uno, liberalizar sobre todo la tendencia del mercado laboral, ¿no? Y eso, pues me dirán, Rosalba, ¿qué tiene que ver con la vivienda? Pues tiene que ver todo, porque tiene que ver con la forma en la que accedemos a los créditos hipotecarios, tanto de la banca tradicional como de la banca pública, como el caso mexicano de Infonavit, Foviste, y las eh, instancias estatales de crédito público para vivienda, ¿no? El banco y tanto estas otras instancias públicas te ofrecen el crédito con base en tu seguridad social que está vinculada con el empleo. Al cambiar los esquemas de empleo, al liberalizarse esta estructura, los empleos no solo son más informales, sino que son más irregulares, por lo que acceder a la vivienda en propiedad es menos asequible, ¿no? Y eso, si lo llevamos a la otra parte, al encarecimiento propio del suelo para producir vivienda, digamos, son dos elementos que se van alejando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y lo que vemos justamente es esta tendencia en el que la vivienda en propiedad es cada vez más inasequible, ¿no? Repito, no solo lo económico, sino también en esta parte formal. Y entonces aparecen estos documentos del BID a partir de consultores de varios países de América Latina para, pues, primero investigar un poco cuáles eran las características en ese momento de la vivienda de alquiler en la región, digamos, dónde estábamos parados como latinoamericanos en ese esquema. Sí hay que decirlo que una de las críticas que hacen en estos documentos y que no ha cambiado mucho ese esquema es que no tenemos datos sobre el alquiler, ¿no? Nos ha importado tan poco que hemos sido poco eficientes para evaluar cómo ha evolucionado la tendencia de la vivienda en alquiler en la región, ¿no? Por ahí, se me fue Alan Gilbert, que es un sociólogo que ha investigado mucho sobre el tema de alquiler en la región, se burlaba de que en América Latina sabíamos más sobre la vivienda de la época victoriana en Reino Unido que sobre la vivienda en alquiler en América Latina, ¿no? Lo decía de broma, pero en realidad es cierto en términos de que nos ha importado muy poco abordarlo, ¿no? Hasta recientemente hemos empezado a relevar el tema del alquiler más por un tema eh, de interés específico digamos, de responder a las críticas y a las necesidades de las nuevas generaciones, especialmente, que por un interés propio de las instituciones. ¿Qué nos dicen en estos documentos? Digo, algunos son como de promoción, incidencia normativa para la región, en dónde estamos parados, hacen
una evaluación de diferentes países, y sobre todo ciudades de la región, y otro un poco más como de evaluación de cuáles son los instrumentos que tenemos en la región sobre regulación y promoción del alquiler, ¿no? ¿Qué nos dicen estos documentos? Eh, primero, el BID en ese momento, que ha seguido con ese discurso, aunque me parecen documentos importantes, yo he sido muy crítica sobre eso porque me parece que falta un argumento central en la promoción del alquiler, pero ahorita llegamos allá. Sí, ok. Este, es que primero que el alquiler tiene una función importante para los hogares, sobre todo los hogares de los quintiles más bajos de ingreso, ¿no? Y lo vamos a ver con la expansión y la distribución del alquiler en la región de América Latina para diferentes países, pero también va a ser importante para los quintiles más altos, es decir, se va a convertir en una forma de acceso para las clases medias altas, para la centralidad, ¿no? Y sobre todo para la estructura de los cambios de los hogares, que es interesante si vemos, por ejemplo, los porcentajes de distribución de alquiler en países del norte global, en donde vamos a ver tendencias de alquiler mucho más altas. Y vamos a preguntarnos un poco por qué, ¿no? Y preguntarle a un europeo promedio cuál es su expectativa sobre la vivienda en propiedad, sobre la vivienda en alquiler u otros mecanismos, y seguramente nos vamos a encontrar respuestas bastante diferenciales a lo que entendemos en la región al respecto de ello, ¿no? Y otro punto importante sobre esta evaluación del BID de la renta en la región de América Latina es que suele concentrarse en las centralidades y suele tener mejores características, no solo de localización, sino también de espacios, de arquitectura, no de tamaño, no de metros cuadrados, sino de la distribución y el acceso a servicios tanto al interior como al exterior de la vivienda, que la vivienda propia en la región. Es decir, digamos, no solo está mejor ubicada, sino que tiene mejor calidad que la vivienda en propiedad, ¿no? Esto es interesante un poco relevarlo porque nos habla un poco de la importancia y las características que se están entendiendo sobre el alquiler en la región de América Latina. No estoy todavía dando o refiriéndome a una ciudad en específico, porque sí hay cambios importantes dependiendo de las ciudades que se abordan sobre esta intensificación del alquiler, pero sí de manera general vamos a ver esa tendencia de el alquiler vinculado justamente con las áreas centrales. Y ahí voy a abordar el tema de cómo se distribuye el alquiler en México. No voy a abordar mucho el tema de los datos estadísticos, de lo pobres que son los datos estadísticos que tenemos del alquiler en México, pero pues nada más voy a decir que hoy por hoy no tenemos la información o los datos censales no existen para la tenencia de la vivienda, es decir, no está en la pregunta del cuestionario básico, sino que se fue al cuestionario empleado y por lo tanto la información que tenemos sobre la tenencia solo está a escala municipal y es resultado de un muestreo, ¿no? Eso es muy triste porque no nos permite evaluar de manera más fidedigna algunos de los fenómenos que tenemos sobre la tenencia de la vivienda, entre ellos propiedad, el alquiler, la vivienda prestada, etcétera, ¿no? Sino que, pues, es un muestreo y ese muestreo claramente implica pérdida de información, sobre todo a escalas más pequeñas. Pero bueno, digamos, la información que tenemos es esa y pues sí nos ayuda incluso con ello a evaluar un poco el tema de la distribución. Estos son, esta es la distribución de porcentaje de viviendas en alquiler en 2020 como resultado del cuestionario ampliado que se dio en el censo 2020. Aquí básicamente podemos ver a partir de un
una evaluación que hace Jaime Sobrino, aunque él hace la evaluación con los datos de la encuesta intercensal de 2015, pero se puede proyectar a 2020 porque no hubo cambios tan radicales, que son tres tipos de estructuras de áreas centrales que vamos a reconocer de la concentración de la vivienda en alquiler, que son las zonas fronterizas, ¿no? El caso en el norte de México es claramente Tijuana, que tiene que ver con los procesos migratorios, pero también es una lógica de centralidad urbana. Las áreas centrales consolidadas, sobre todo de las grandes metrópolis, está el área metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana del Valle de México, y por último, las zonas turísticas, ¿no? Que tienen que ver con ese crecimiento del empleo en el sector turismo, pues que detona también esta necesidad de esas viviendas en lógica de alquiler, ¿no? Y el caso más típico, que por cierto es el municipio con mayor porcentaje de vivienda en alquiler de todo el país, es en Solidaridad en Quintana Roo, ¿no? En la Riviera Maya. Entonces, un poco cuando ya nos enfrentamos a la distribución del alquiler a partir de estas características, podemos poner en tensión pues las lógicas que subyacen en por qué, por qué hay más alquiler ahí, ¿no? Y qué características tienen esos espacios que detonan que haya justamente más alquiler, ¿no? Y luego pensar en lógicas de distribución, perdón, de generación de propuestas de regulación, ¿no? Eh, Esta es la comparativa que les comentaba hace un momento sobre el caso latinoamericano, sobre la distribución del porcentaje de inquilinos en zonas urbanas según el quintil de ingresos. Y, o sea, nada más para que vean que en la región lo dominante es que sobre todo las clases bajas son las que acceden más al alquiler, ¿no? Si bien está mejor localizada, si bien tiene mejores condicionantes, porque un planteamiento del Banco Interamericano de Desarrollo era, es que las clases altas están prefiriendo el alquiler porque les permite más libertad, porque les permite como adecuación a las estructuras del cambio del hogar o a las estructuras de los empleos, en realidad tiene mucho que ver con el costo, ¿no? Y esta gráfica en donde los quintiles más bajos de ingreso son los que suelen acceder más en las zonas urbanas al alquiler, ¿no? Quizá Paraguay y Perú en menor medida, vamos a ver una, digamos, menos participación de los hogares con menos ingresos en el alquiler que las clases altas, pero en el resto de la región la incidencia va a ser los que tienen menos suelen acceder más al alquiler, ¿no? Entonces, digamos, como resumen, antes de ir al ejemplo, la vivienda en renta se concentra en estas áreas urbanas consolidadas, son las zonas que tienen mayor accesibilidad en términos de localización, ¿no? Son más accesibles porque el sistema de transporte es más eficiente, son más accesibles porque la trama urbana, lo que veíamos en la ciudad del espacio disputado, les permitía una mejor conectividad vial, ¿no? Suelen ser áreas con mejor infraestructura, ¿no? De servicios básicos, pero también de localización de equipamiento y servicios, y también suelen concentrar estos sectores cercanos a empleos y servicios, ¿no? Eh, Esto, digamos, es importante para pensarlo, por ejemplo, en términos de la densificación, que en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, vamos a pensarlo desde las políticas que se dieron en los 2000 sobre políticas de densificación en áreas centrales con el bando 2 o la norma 26, la incidencia que tiene la movilidad cotidiana, el tema de la presión inmobiliaria, que es lo que hemos visto en las últimas 2 décadas, y el tema que ha estado como en boca de mucha gente, tanto del sector público como del privado, diferentes agentes, medios de comunicación, que es el tema de la gentrificación, ¿no? Esta sustitución a partir de procesos de desplazamiento de la población originaria por una de mayores ingresos que permite capturar la lógica de localización que da la centralidad, ¿no? Eh, Aquí les traigo una serie de mapas, me voy a ir medio rápido con ello. Lo único que quiero es que se queden sobre dónde está.
la, la localización de cada uno de los fenómenos que tengo en estas cartografías, ¿no? Estas cartografías, digamos, tienen la distribución de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con diferentes servicios, tanto públicos como privados, y también aspectos de distribución demográfica, ¿no? Este es el sistema de metro y metrobús junto con las estaciones de Ecobici. Esta es la concentración de empleos del sector servicios, ¿no? En donde se concentra la mayor cantidad de unidades económicas con 50 empleados o más, del sector terciario, ¿no? Esta es la cobertura de equipamientos culturales, tanto público como privados, con un radio del área de servicio de 1 kilómetro, ¿no? Este es el porcentaje de población de 25 años y más con estudios universitarios a nivel colonia. Vean la distribución, la mayor parte de la población con estudios universitarios está en la zona poniente, centro poniente. El índice de marginación, el porcentaje de viviendas deshabitadas por manzana, el porcentaje de vivienda en alquiler, ¿no? Es decir, esto no lo tenemos a nivel colonia, me parece terrible que no lo tengamos más desagregado. Eh, pero vean la concentración del alquiler, la concentración del porcentaje de oferta de Airbnb, este es a 2025, junio, no, septiembre de 2025, el porcentaje de la oferta de Airbnb respecto de las viviendas particulares. O sea, nada más como dato, ese 23% quiere decir que de cada 100 viviendas que hay ahí, 23 viviendas están ofertadas en Airbnb. Son departamentos o casas completas, ¿no? Y esto justamente tiene un planteamiento que otra vez no es determinista, pero sí plantea una lógica económica sobre la renta del suelo, ¿no? Que subyace en el planteamiento marxista inicial, en donde cuando Marx lo plantea desde la lógica de la rentabilidad del suelo, desde los aspectos de la producción en la agricultura, por eso se refiere mucho a los medios de producción, entre ellos está el vínculo con el suelo, pero es una lógica de distribución espacial, ¿no? Sobre las actividades comerciales, las actividades que no son la vivienda, que por cierto suelen atribuirse, la vivienda es el de los usos de suelo menos rentables económicamente para todos los actores, lo que hace que, digamos, estas lógicas de la renta del suelo tengan que ver con su cercanía a eso que inicialmente desde la Escuela Ecológica de Chicago se reconoció, se identificó como el CBD, ¿no? Del Central Business District, ¿no? El Distrito Central de Negocios, que no es que sea un punto, porque ya hablamos de la lógica policéntrica como de esas cercanías, no pueden ser avenidas, como en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, que tenemos reforma en un tramo específico que detona justamente todo este interés económico y por lo tanto inmobiliario y de desarrollo de ciertos usos, bueno, que hacen que la incidencia y los mecanismos de ese suelo lo provoquen, lo detonen como un espacio potencial para rentabilizar. Y si a eso le agregamos que el rol de los estados, sobre todo de los gobiernos locales, ha estado más en facilitar esta lógica de la vivienda como un asset, es decir, como un activo financiero, pues lo mejor es buscar la forma de rentabilizar el, eh, el suelo y por lo tanto las posibilidades económicas que te da esa localización, entre ellos rentabilizar la vivienda. Pero dijimos que la vivienda no es el uso de suelo más rentable, ¿no? Entonces, cuando la normatividad permite o provoca que solo se pueda hacer eso, o sea, solo la normatividad te dice solo puedes hacer vivienda, pues entonces vas a hacer de la vivienda lo más rentable que pueda ser ese producto. Y lo más rentable hoy por hoy de la vivienda es colocarla en alquiler. Y si es en alquiler de renta de corta estancia, tipo Airbnb, pues es más rentable, ¿no? Esto es interesante porque, digamos, toda esta promoción del alquiler de la que nos hablaban, este,
blanco y fretes en los documentos del Banco Interamericano de Desarrollo es, pues vamos a promover el alquiler porque tiene mejor localización, está mejor distribuido, mejores características, pues digamos como que no tomaron en cuenta que justo estábamos frente a una formulación o reformulación mucho más intensiva de los mercados de todo tipo, entre ellos el de suelo, para facilitar la rentabilización de ese producto, que en este caso es el suelo y la vivienda. Entonces el alquiler se convierte en una especie de facilitador de la capitalización del suelo bien ubicado. Los grandes desarrolladores dirían que no, porque es a largo plazo, ¿no? Es una forma de rentabilizar el suelo a largo plazo, pero eso aplica para el caso latinoamericano, pero no para, por ejemplo, ciudades europeas, en donde la renta de la vivienda se convierte en un asset muy importante, sobre todo para grandes desarrolladores, ¿no? Quizá la diferencia sobre el tema latinoamericano es que este mercado masivo de la vivienda está apenas entrando, pero es una lógica justamente de volver la vivienda un mecanismo de movilización de recursos, ¿no? En este caso de movilización de capital. Lo interesante con esto es, pues, quienes se ven principalmente beneficiados por esto, pues claramente son los propietarios, ¿no? Y uno diría, pues, que bueno, pues se esforzaron por, por tener o por comprar una vivienda, un departamento o un edificio en una zona bien ubicada y ahora, pues, es justo que vivan de sus rentas porque se esforzaron para ello. Pero voy a regresar tantito un momento a las láminas de acá. Esto, ¿no? O sea, la distribución de la localización de los servicios públicos no es algo que pueda ser atribuido directamente a los propietarios, sí indirectamente porque pues pagan impuestos, ¿no? Pero pagamos todos impuestos, ¿no? Hasta pagamos impuestos quienes no habitamos en esos espacios. Es decir, hay una captura de esa plusvalía que genera la propia ciudad que se individualiza, ¿no? Se va directamente a los propietarios y es resultado de esto que mencionaba sobre la falta de regulación y en donde el alquiler tiene una incidencia importante porque el alquiler permite, a diferencia de la vivienda en propiedad, permite actualizar los costos de manera más o menos rápida, ¿no? Y que es el planteamiento de Raquel Rolnick, seguramente la han escuchado hablar o la han leído, que es una teórica, una de las investigadoras más importantes de la región en materia de vivienda en América Latina, en donde justamente hace una crítica a este planteamiento sobre cómo el alquiler se está convirtiendo en, en este esquema como de financiarización en la región, sobre todo en estas áreas centrales, ¿no? Y que les ponía el ejemplo de Ciudad de México, pero en realidad si nos vamos a una parte importante de las grandes ciudades latinoamericanas, esta incidencia sobre el suelo bien ubicado, sobre la vivienda en alquiler, es algo que vamos a ver cada vez más incisivamente en la región, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Y con eso voy cerrando al respecto de esta, o sea, ¿qué podríamos hacer, no? No para dejar como el escenario de todo está mal y ya no vamos a tener casa y nos vamos a morir sin casa y sin seguridad social, pues digamos, el planteamiento está en poner poner reglas de juego claras sobre el tema del suelo y la vivienda. No es suficiente, aunque sí es un escenario importante, no es suficiente con regular el alquiler, ¿no? Y ojo, con regular el alquiler, eh, lo aclaro, no nos referimos únicamente a los topes, a colocar topes en los aumentos de alquiler, porque eso es lo más básico, generalmente no es suficiente y a veces no es lo más eficiente, sobre todo en mecanismos tan informales como los que tenemos en la región de América Latina. Regular tiene que ver con otros mecanismos, entre ellos el tema de la transparencia de información y la trazabilidad de las prácticas que se realizan. Simple y llanamente, pues tener contratos, ¿no? Contratos regulados. Em, y lo otro es disminuir ese potencial especulativo del suelo, porque lo que comentabas un momento con estos mapitas
de la distribución de bienes y servicios, tanto públicos como privados, es que hay diferentes actores, como tengo diferentes intereses sobre la centralidad, hay diferentes actores interviniendo sobre la ciudad, ¿no? Sobre sus prácticas, sobre qué construyen, cómo participan, ¿no? El gobierno mejorando un parque, colocando ecobicis, bicis públicas, mejorando el transporte público, mejorando las vialidades. Todos esos actores inciden en el aumento del valor del suelo, pero el propietario en la colocación de su vivienda puede decir, pues eh, yo ahora me voy a esperar a que terminen de construir el metro y en cuanto lo terminen de construir voy a aumentar el valor de la vivienda en renta un 200%. Y no importa, porque yo lo puedo colocar así, porque el mercado me lo permite, ¿no? O justo hablando del potencial especulativo, un dueño propietario de un suelo que todavía no está desarrollado puede darse el lujo, que es una lógica muy latinoamericana, de decir, no voy a construir nada, voy a dejar que en, en, en Colombia le denominan como terreno en engorda, ¿no? Como poner un cerdito en engorda para que pese más, para venderlo por kilo. eh, Voy a esperar a que suba de valor el suelo. No le hago nada, no tiene, eh, es más, es un suelo completamente sin desarrollar, ¿no? Pero lo que sucede alrededor permite que se valorice ese suelo, ¿no? Esas son lógicas especulativas que nosotros normalizamos en la región de América Latina, normalizamos mucho porque le dimos mucha fuerza a la lógica de la propiedad privada, ¿no? Son como cosas tabús que no se tocan, ni siquiera, es más, hasta los gobiernos de izquierda en la región de América Latina le tienen miedo a abordar el tema de la propiedad. En el caso mexicano lo tenemos localizado en nuestra constitución a nivel federal y en diversas constituciones. En el caso de la Ciudad de México, con pues ya no tan reciente, pero la constitución que se generó en 2016, 16, aparece esto de la función social de la propiedad. Es decir, no es que podamos abolir la propiedad privada, existe porque forma parte del desarrollo del... Doctora, se le apagó el micrófono. Ahí está, ya, perdón. Que me toqué el micrófono y se apagó. Este, Entonces, digamos, esta lógica que tenemos en América Latina, que sí podemos sostener a partir de algunos derechos que se instauraron, les digo, en el caso mexicano lo tenemos en nuestra constitución, porque además nuestra constitución federal es un híbrido, este, pues sí, del pensamiento liberal de la época, pero también de las revoluciones que se dieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces aparece esto de la función social de la propiedad. Y luego más en un contexto contemporáneo, esta lógica del derecho a la vivienda que nos daría sustento sobre disminuir, o sea, no desaparecer por completo esta lógica de pues que el propietario tiene derecho de rentabilizar sobre un suelo que es su propiedad, pero sí limitar, porque esa limitación permite que esa redistribución de los recursos que genera de manera colectiva la ciudad pueda ser distribuido para diferentes cosas, ¿no? Ejemplos en el mundo hay muchos, ¿no? Sobre cómo utilizan eso que se denomina como captura de plusvalía o movilización de plusvalías para producir vivienda social, mejores equipamientos, para exigirle a los desarrolladores inmobiliarios o a los propietarios de suelo que produzcan vivienda y actividades que vayan encaminadas a esta lógica de la función social de la propiedad, ¿no? Entonces, ya nada más como cierre y para aclararlo, pues esto del alquiler sí tiene potencial como política pública, que es lo que estamos viendo. Repito, es un debate que está cumpliendo apenas poco más de 10 años, pero en el caso mexicano me parece que es algo que tenemos mucho menos tiempo de estarlo abordando, o por lo menos de manera incisiva, como política pública, pero
digamos, el alquiler tiene potencial como política pública solo si se entiende de manera integral. Es decir, no es solo vamos a promover el alquiler porque está mejor localizado, porque da más oportunidades, sino entenderlo en términos de su participación a largo plazo como un mecanismo sostenible para las familias latinoamericanas hoy y también en el futuro, sobre todo pensando en las condiciones demográficas que estamos teniendo en las regiones, especialmente en las zonas urbanas consolidadas, que suele tener, vamos hacia mayores porcentajes de envejecimiento y unas tasas de natalidad muy bajas, ¿no? Entonces, bueno, con eso como contexto, cierro y sí, son las 12:59, fue perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que la conferencia de hoy pues cayó como anillo al dedo porque justamente hoy en la sesión que tuvimos en el curso empezamos a analizar otros sistemas de acceso y de tenencia de la vivienda, ¿no? Aparte pues de la compraventa y por lo tanto de la propiedad privada, ¿no? Vimos la cesión de uso, vimos la masovería urbana, vimos el derecho de superficie, entonces digo, cayó como anillo al dedo porque aquí hay como por así decirlo, esta profundización sobre el tema del alquiler, ¿no? Me gustaría comentar unos puntos brevemente, ¿no? Sobre la plática, ¿no? Cómo lo que estamos viendo en el curso que la generación pues de un proyecto urbano o un proyecto de la vivienda colectiva a carácter urbano pues tiene que ver no solo pues con el diseño de lo que es pues las viviendas y con toda una serie de estrategias, sino también con todos estos discursos que tienen que ver pues con la generación pues de políticas, con la generación pues de instrumentos, ¿no? Que puedan, digamos, de una cierta manera promover una determinada forma de vivir y de entender la ciudad o de tener otra manera de vivir y de entender la ciudad, ¿no? Entonces, claramente, pues el alquiler en este caso o la promoción de esos tipos de políticas claramente va a cambiar y vuelve transforma pues el contexto urbano en un contexto como mucho más, por así decirlo, complejo, ¿no? Si es que ya no estuviera bastante complejo, ¿no? Entonces, creo que un punto muy importante es esto de admitir que sobre el discurso, pues en este caso específico del alquiler, estamos retrasados. Es decir, a ver, pues lo estamos estudiando, pues nos falta mucho, pero pues qué bien, ¿no? Porque si ya sí lo admitimos, quiere decir que estamos de una cierta manera bien encaminados. O sea, vamos y estamos entendiendo pues que nos faltan cosas, ¿no? Y quería agregar, digamos, una cuestión, ¿no? El tema, pues, del alquiler y también la promoción, pues, del alquiler social. O sea, no solo del alquiler a nivel como general, o sea, que quien quiera rentar, pues, pueda rentar, sino también que el país también empiece a promover el alquiler social, es decir, empiece a construir todo un parque pues, de vivienda pública y que esta vivienda pública luego se pueda rentar de manera social, es decir, que pueda tener, digamos, unos costos que sean socialmente aceptables por las categorías, digamos, como menos afortunadas, por así decirlo, económicamente, ¿no? Y esta cuestión también se liga yo creo, de una cierta manera, con el tema que usted utilizó para introducir, digamos, la plática, que era el tema, pues, de las centralidades, ¿no? Dentro de la misma ciudad, es decir, entender que ya la ciudad metropolitana, la metrópoli o la ciudad territorio, como hoy se llama, se caracteriza por esos diferentes centros, cada centro luego tiene diferentes formas, pues, de construirse y de vivir, diferentes tipos de características arquitectónicas, urbanas y sociales, pero que el tema pues del alquiler y el tema del alquiler social sea un instrumento que se mueva de manera integrada a estos contextos, ¿no? Es decir, que promueva incluso la variedad, ¿no? En una diapositiva de su presentación había esta cuestión que esas centralidades, ¿no? Se caracterizan por tener variedad, pues, de personas, variedades de arquitectura, un montón, digamos, el concepto de la variedad en sus diferentes matices, ¿no? Y que gozan por otro lado, pues de toda esta cuestión, pues de la infraestructura, del equipamiento, etcétera. Entonces, realmente utilizar el alquiler como un instrumento para poder entrar dentro de estos barrios, del alquiler y el alquiler social, y promover incluso esta mezcla social, ¿no?
entendiendo, ahora no recuerdo cuál era el filósofo que trabajaba ese tema, que promover esta mezcla entre diferentes categorías, entre comillas, ¿no? de personas o diferentes capas pues, de la sociedad, refuerza esta cuestión incluso de las centralidades porque genera estos lugares de la innovación, ¿no? Los milieux innovateos, ¿no? O sea, son lugares, digamos, que promueven un avance, ¿no? Un urbano, una innovación. Por lo tanto, pues, que bien que podemos tocar, pues, este tema del alquiler que claramente tiene que estar reglamentado, ¿no? Porque al final, digo, si no tiene un aparato normativo atrás, pues yo soy propietario, te rento a 10,000 pesos por mes, pero el mes que viene me caes mal y te pido 50,000 pesos, ¿no? Entonces, pues al final, digo, tampoco funciona tan bien porque se vuelve como un instrumento que castiga mucho en ciertos, cuando no se hace legalmente, castiga mucho lo que es el inquilino y promueve demasiado pues lo que es el propietario, en cierto sentido, ¿no? Entonces, tener pues de una cierta forma el control. Y para cerrar, pues constatar que nuestros países, aunque tengan gobiernos de izquierdas, no se quieren meter muchas veces con estas cuestiones, porque estas cuestiones lamentablemente duelen y entonces también nos hacen pensar cuánto nuestras izquierdas son realmente de izquierdas y no tengan intereses, digamos, como más ligados al capital, por así decirlo, ¿no? Y allí ya no entro en este discurso porque puede ser un poquito pesado, ¿no? Pero realmente sí, la política debería de incidir de esta manera y promover a través del alquiler o otras formas pues, de acceso a la vivienda, que las ciudades sean mucho más ecualitarias, ¿no? Y que funcione pues mucho mejor. Ciudad entendida no solo la construcción física de la ciudad, sino la construcción social. O sea, que todas las personas pues puedan tener acceso a la vivienda y que a través del alquiler o que el alquiler sea una herramienta más para volver real el derecho a la vivienda, ¿no? Porque se habla mucho del derecho a la vivienda, pero realmente se queda en la Carta Constitucional, tengo el derecho a la vivienda, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo llego a la vivienda, ¿no? ¿Cómo puedo adquirir una vivienda? Muchísimas gracias, doctora. Yo aquí dejo la palabra si alguien quiere aportar algo o intervenir, porque creo que ha sido una plática que vale la pena que podamos discutir. Mucho. Yo nada más rápidamente comentar Sí, que José. a lo mejor pudiera ser que a través del alquiler puedan adquirir vivienda, que la vayan pagando como renta, pero así lo dejo, ¿no? Para no profundizar y mucho menos que esto se vuelva otra cosa, ¿no? Y la felicito, doctora, muchas gracias. Gracias por el comentario. No sé si haya más o este de la vivienda de renta con opción a compra, tengo varios comentarios. Pues adelante si el tiempo lo permite, pero tiene un compromiso el maestro. Ok, pues no sé si haya más comentarios, si no nada más cierro con esto. Ha Está cerrado el apagado micrófono, doctor. Perdón. Maestro. ¿Hay algún comentario más para agregarlo y así luego la doctora da como un repaso de las aportaciones o se quedaron apantallados por esta cuestión del alquiler? Mucho. Sí, los dejo sin palabras, doctora. No, pues no lo sé. Sobre este tema de la vivienda con opción a compra, la verdad es que es bastante polémico, pero en realidad si pensamos en vivienda social, porque René Coulomb, que es uno de los investigadores, murió en pandemia, por cierto, es uno de los investigadores que trabajó mucho el tema de alquiler en la centralidad, en la zona metropolitana del Valle de México, pero también a nivel nacional. Decía que en 1963, que tiene mucho que ver con el contexto de la Guerra Fría, México dejó de producir vivienda en alquiler social, ¿no? A pesar de que una parte importante de la producción que se hizo masiva en los 50, 60, de estos grandes conjuntos habitacionales, Tlatelolcos, Independencia en Ciudad de México, tenían una lógica de vivienda en renta. Desaparecieron porque, digamos, la renta se comenzó a pensar como una lógica comunista. Y obviamente en la Guerra Fría eso estaba completamente mal visto. O sea, alquiler comunista, no, vivienda en propiedad, ¿no? Lógica desarrollista. Eh,
Entonces, digamos, desaparecimos la propuesta, la posibilidad de generar propuestas de vivienda en renta social, y cuando comenzaron a aparecer otra vez en los 90s, 2000s, se planteó bajo esta lógica de que sea en alquiler, pero que en algún momento se vuelva en propiedad. El asunto desde la perspectiva social, no desde la vivienda en alquiler de mercado, sino desde la producción pública, lo que sucede es que, digamos, estás colocando otra vez esa inversión pública, en algún momento se va al mercado. Entonces, lo ideal, que es como los ejemplos europeos que nos encanta mencionar, como la vivienda en Austria, en Viena, es vivienda en alquiler social permanente, a perpetuidad. Es decir, el gobierno se hace de un stock de vivienda que administra, que gestiona, que le cuesta claramente, pero que puede ser retribuible a partir de otros mecanismos, ¿no? De dónde obtiene ingresos para mantener esa vivienda en stock social permanente, ¿no? Y decir, bueno, que en el caso de Viena, el 80% de la población vive en alquiler, y una parte importante del stock de alquiler es alquiler público. Es decir, las clases altas también viven en alquiler de manera permanente, y es, digamos, es normal. No, no, no que no haya tensiones internas en el mercado de vivienda en Viena, pero bueno, es un mercado muy rico, y es un poco pensar que la vivienda en alquiler, si es pública, debería de ser, desde mi perspectiva, permanente, ¿no? Porque eso permite, pues, mantener justo ese stock independientemente del cambio de partido político, ya. Y si está bien localizada, pues mejor, ¿no? No, esto es cierto y de hecho se ha visto, por ejemplo, el ejemplo italiano a lo mejor no es el mejor, pero cuando a lo largo de la historia, digamos, a partir de los primeros años del siglo pasado, se empezaron a construir viviendas de interés público o viviendas públicas de interés social, estas viviendas, digamos, a principio eran viviendas públicas de alquiler, es decir, o sea, pagabas un alquiler y ahí te quedabas y el alquiler era en función pues de lo que ibas ganando, ¿no? De hecho, con lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, el plano Ina Casa, ¿no? El plano Fanfani, se reconstruyó la gran totalidad del tejido destruido de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron barrios enteros, ¿no? De vivienda pública de interés social. El problema es que en un dado momento, pues decidieron, pues que empezaron desde la política, o sea, desde el Parlamento, ¿no? A desmontar todo el aparato de leyes que había, que gestionaban todas esas propiedades, que gestionaban el sentido público de la propiedad pública, perdón, etcétera, apoyándose sobre el concepto de el mercado te pone en tu lugar. Pues al final el mercado se puede autorregular, pero el mercado no es que se pueda autorregular, se regula seguramente, pero pues al final, pues si tú tienes acceso a determinadas cosas, te colocas en un lugar, si no lo tienes acceso, te colocas en otro lugar. Entonces, ¿qué sucedió en muchas de esas intervenciones? Que el Estado empezó a deshacerse de esas propiedades, literal, pues las vendía, porque algunas de ellas incluso eran alquiler social con derecho a compra en determinados momentos, después de unos cuantos años que estás pagando, pues puedes integrar con un monto y te quedas con la vivienda. Pero lo que sucedió es que bueno, la vivienda que se vendió entró claramente en el mercado privado y por lo tanto en el mercado privado va alimentando esa burbuja, ¿no? Que todo sube de precio y al final se vuelve muy poco controlable. Pero por otro lado también se generó otra dinámica, que también es una dinámica paralela interesante, que dentro de un edificio que había sido pensado por vivienda pública, ¿no? Pongamos de 10 departamentos, algunos han sido vendidos, pongamos como la mitad siguen siendo de vivienda pública. Lo que se genera allí es que se empiezan a generar problemas, por ejemplo, incluso para el mantenimiento, ¿no? Porque pues hay toda una parte de la comunidad que dice, no, pues lo tenemos que mantener, otros que dicen que no, etcétera. O sea, ya no hay, digamos, una manera, ¿no? Para poderle dar mantenimiento de manera regular, ¿no? Y eso genera incluso fenómenos donde la misma arquitectura, o sea, al final lo que vemos, ¿no? La envolvente, el edificio, empieza a perder, digamos, de una cierta manera puntos, porque al final no hay una manera, no consiguieron pues ponerse de acuerdo, por el hecho de que parte se ha quedado pública, parte es privada y etcétera, ¿no? Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo sobre el tema de que la vivienda pública que se produce con dinero público se tiene que quedar pública.
punto, ¿no? Y de esta manera, pues yo creo que los países incluso avanzan mejor. De hecho, con la crisis esta del 2008, ¿no? Los países norte europeos, que eran esos que tenían un parque de vivienda pública más extenso o muy extenso, son los países que menos, digamos, se vieron afectados por estas crisis económicas, porque al final, pues la gente como mínimo tiene la vivienda, o sea, allí va a estar, ¿no? Luego hay otros problemas que resolver, pero al final pudieron absorber el golpe, digamos, de una manera mucho más fuerte. A cambio, países como España, Italia, Portugal, Grecia, etcétera, pues que ya habían desmantelado todo el parque de vivienda pública, se quedaron muy afectados, digamos, por estas dinámicas, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, doctora, por su participación. No, muchas gracias por la invitación. Y pues ahí está mi contacto. Si están interesados en, en algo del tema, pues estoy abierto también a recibir comentarios o dudas al respecto. Son muy Gracias. interesantes siempre Gracias. este tipo de aportación porque como arquitectos, digamos, muchas veces, muchas veces, perdón, sí, la mayoría de las veces no, no, no estamos acostumbrados, ¿no? A entender, ¿no? La ciudad, la arquitectura, etcétera, a través de estos ojos, ¿no? Que son más sociales, por así decirlo, ¿no? Entonces, está muy bien tener como esta visión que seguramente enriquece mucho y nos hace ver el problema la complejidad, ¿no? Desde un punto de vista como más integral y integrado. Muchísimas gracias. 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 Hasta la próxima, Gracias. doctora.